Mirad este mapa. Aquí podéis ver los lugares en los que se hablan lenguas romances en la actualidad. Pero mirad ahora. ¡Boom! En todas estas zonas también se habló en algún momento una lengua romance. Mola, ¿eh? Pero ¿cuáles eran? ¿Durante cuánto tiempo se hablaron? ¿Con qué otras lenguas convivían? Porque si desaparecieron tenían que convivir con otras lenguas. ¿Cómo desaparecieron? Y quizás lo más importante, ¿cómo eran? Hola, buenas tardes. En este vídeo y en el próximo vamos a ver algunas lenguas romances que lamentablemente ya han desaparecido. El romance del Mosela, el romance panonio, el corso, el romance africano, el dálmata, que no es una lengua que hablan unos perros en una película, y el romance andalusí. Mirad de nuevo el mapa. Vámonos aquí, justo en la frontera entre Francia, Luxemburgo y Alemania. Aquí hay un río que se llama río Mosela, que es afluente del gran río Rin. Y yo ya prácticamente no bebo alcohol, pero el vino del Mosela está increíble. Así que si vais por esta zona tenéis que probarlo. Aunque claro, en esta zona se habla alemán. Ah, y no sabéis alemán. Pues cero preocupaciones, porque ahora tienes la oportunidad de aprenderlo donde quieras y como quieras con Lingoda. Y ojo que si usas mi código LINGURIOSA2025 te hacen un descuento de 20 eurazos. A ver, Lingoda es una plataforma de aprendizaje de idiomas en la que puedes aprender inglés, inglés de negocios, francés, alemán, italiano y español. Son clases de 1 hora y lo bueno es que Lingoda se adapta a ti, no tú a Lingoda. O sea, tú miras el horario que mejor te viene a ti y buscas la clase que te toca en ese horario. Tú vas siguiendo un currículum que está muy bien pensado para cada nivel, con los contenidos que tienes que ver sí o sí. Y las clases están guiadas siempre por profes expertos. Ich heiße Elena, ich komme aus Spanien und ich bin Spanischlehrerin. Ich habe Deutsch für 10 Jahre gelernt. Ich habe 5 Jahre in Berlin gewohnt. Aha, okay. Möchtest du wieder dorthin? Ich bin gerade in Spanien und ich liebe hier leben, aber ich liebe Berlin auch. Ich weiß nicht, ob ich in der Zukunft wieder... También está la opción de dar clases individuales, ¿eh? Puedes elegir dos opciones, el Flex o el Sprint. Flex es más tranqui, vas a tu ritmo y coges las clases cuando quieras y al ritmo que tú quieras. Ahora bien, si tienes mucha motivación y tiempo, pues puedes hacer el reto del Lingoda Sprint. Si completas el curso en 2 meses, o sea, una clase al día con el Super Sprint o un día sí, un día no con el Sprint, te devuelven el 50% de lo que has pagado o te dan clases gratis. Te dejo el enlace en la descripción y si usas mi código LINGURIOSA2025 te van a hacer además un descuento de 20 euros. Y luego me cuentas qué tal estaba el vino. Bueno, después de esta clase ya vais a poder ir a esta zona, la del Mosela. Esta zona entró en dominio romano más o menos cuando Julio César conquistó la Galia. Era una zona fronteriza y las fronteras en esa época no estaban claras. Más que un límite, era un continuum cultural que se iba mezclando con las culturas vecinas. Los límites ya bien delimitados eran cosa del siglo II en adelante, más o menos. Bueno, pues la historia de siempre. Cayó el Imperio Romano, llegó el Reino Franco, Carlomagno, las leches que se dieron sus hijos, el Sacro Imperio Romano Germánico y aquí tenemos esta zona, el Valle del Mosela, cada vez más germanizada. Cada vez más germanizada. ¿Eso significa que hasta ese momento se hablaba alguna forma de romance? Pues exactamente. El romance del Valle del Mosela se desarrolló, como todos los demás romances, entre los siglos V y X. Y sobrevivió, según el autor que leamos, hasta los siglos XI o XII. No sabemos casi nada de esta lengua romance, salvo algunas palabras sueltas que han quedado por ahí en algunos textos. Ojo, palabras que todavía quedan en la variedad germánica de esta zona. Como por ejemplo, eben, que es avena. Por las palabras que nos han quedado y la toponimia de esa zona podemos deducir que era una lengua de hoy más, o sea, esas lenguas que nacieron en el norte de Francia. Una de ellas, el francés. Pero hay una cosa especialmente interesante de esta lengua. Ya hemos hablado alguna vez de Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia Católica, filóloga, historiadora, teóloga y la puta ama en general. Ya hablamos de ella en el vídeo de las lenguas artificiales. Y es que esta señora es la primera persona de la historia que sabemos con nombre y apellido que se inventó un idioma. De hecho, a Tolkien parece que le molaba bastante, profesionalmente hablando digo. Ese idioma que se inventó era la lengua ignota. Y era, hablando rápido y mal, un latín raro. Pues hay algunos historiadores de la lengua que defienden que de hecho la lengua romance del Mosela fue una gran influencia para la creación de la lengua ignota. Pero nadie se moja a decir hasta qué punto. Y la verdad es que nunca lo sabremos, pero es bonito pensar que así fue. Ahora nos vamos a ir a la antigua provincia de Panonia, a la actual Hungría. Bueno, los límites no coinciden, pero bueno, más o menos. Aquí sobrevivió hasta que llegaron los magiares en el siglo X, que se identifican con los actuales húngaros, una lengua romance panonia, aunque se hablaba en núcleos aislados los unos de los otros. La comunidad más destacada que habló esta lengua se encontraba en la parte más occidental
occidental del lago Balatón, que se llamaba Cultura Keszthely. No me miréis así porque no sé cómo se pronuncia el húngaro. Esta cultura quedó aislada y sobrevivió porque parece ser que eran buenos artesanos. Y lo que nos interesa aquí es que hablaban una lengua romance. De hecho, en las crónicas que cuentan las conquistas de Carlomagno, parece que se indica que aquí había una población latina con sacerdotes y letrados. Esto significa que en esa zona parece ser que sabía leer y escribir menos gente de lo que era normal en esa época, que ya era muy poca. Y de esta lengua tenemos lo mismo que del anterior. Simplemente antropónimos, o sea, nombres de personas, topónimos, o sea, nombres de lugares, y algunas palabrillas sueltas en el húngaro de esa zona. De hecho, el propio nombre de la cultura, Keszthely, podría ser una palabra latina, Castellum, que dio nuestro castillo. Sobre cómo sería esa lengua hay debate. Algunos dicen que podría formar parte del grupo retorromance, como el romanche en Suiza o como el ladino y el friulano en Italia. Otro día hablamos de ellas. Y otros dicen que debía ser parecida al véneto, o sea, la lengua de Venecia y de su región. Una lengua que fue bastante importante hasta la Edad Media. Y de las más misteriosas y una de las menos conocidas, nos falta una: el antiguo corso. Córcega ha estado muy influenciada por las regiones históricas de Génova y también de la Toscana. Antes de que empezara en la Edad Media la influencia toscana, parece que en la isla de Córcega podría haberse desarrollado un romance que estaría influenciado por el actual sardo y por el romance africano, que veremos luego. Algunos historiadores de la lengua, filólogos, lingüistas, han propuesto que esta lengua no debería formar parte ni de la Romania occidental ni de la oriental, sino que formaría un grupo por sí mismo. Si no sabes lo que es la Romania, te dejo un vídeo en la descripción, pero no hace falta que lo veas ya, no es urgente, lo puedes ver después de este vídeo. Y otros incluyen estas lenguas entre las romances occidentales. De todas formas, la influencia tan grande y tan temprana que tuvo esta isla de la Italia continental hizo que este antiguo romance corso desapareciera. De hecho, el actual corso no viene de este, sino que forma parte del grupo de lenguas llamadas toscanas. Pero espera, mujer, enséñanos algo de estas lenguas. Pon alguna fotillo o algo, ¿no? Pues es que no hay nada. Pero entonces, ¿cómo se sabe que se hablaba esa lengua? Por ejemplo, por testimonios directos. Ya hemos visto que en el caso del Panonio nos han llegado escritos que decían que allí había una población latina. Obviamente no con estas palabras, pero vamos, resumiendo y adaptando el contenido nos decían eso. En otros casos, las palabras que nos quedan en idiomas de otras ramas nos dan pistas, en lenguas germánicas, eslavas, en el húngaro, y en otros casos por pura lógica. Todas las lenguas romances nacen más o menos al mismo tiempo. Así que si en el siglo X ya hablamos de lenguas diferentes y no de latín, y allí continuaba habiendo población latina, pues por fuerza aquello era una lengua romance. Vale, ¿y qué más? Has dicho antes una en el mapa que estaba en la península ibérica, ¿no? ¡Qué fuerte! ¿Cuál has dicho que era? ¿El aragonés? Pues no, porque esa todavía se habla, aunque lamentablemente muy poco. La lengua romance extinta de la península ibérica es el romance andalusí, y es súper interesante. Pero espera, vamos a ver primero cuál era la lengua que se hablaba en África. Y también la que se hablaba en esta zona de aquí, que sería más o menos la actual Croacia. Empezamos con el romance africano. Solemos pensar que cuando llegaron los bárbaros al imperio, estos eran una especie de vikingos de la serie de Vikings. O sea, que hablaban una lengua germánica y tenían tradiciones bárbaras de gente incivilizada. Pues bueno, la verdad es que considerar incivilizados a los pueblos bárbaros es un poco mentalidad del siglo XX, por mucho que a mí me guste meterme con ellos. Y además es que en la mayoría de los casos, la cosa era muy diferente. Para empezar, los pueblos germánicos bárbaros eran la mezcla de una mezcla de una mezcla de una mezcla. A veces con otros pueblos germánicos, pero también a veces con otros pueblos que no eran germánicos. Los bárbaros, antes de entrar, normalmente pasaban un tiempo en la frontera cogiendo costumbres, influencias artísticas y de estilo de vida propias de los romanos. Y ojo, los romanos también lo hicieron de los bárbaros. Y para rizar más el rizo, la mayoría de pueblos germánicos que entraron en el imperio lo hicieron con permiso imperial. No todos, pero sí la mayoría. En el caso de los visigodos, cuando llegaron a Hispania, después de décadas siendo vecinos de Roma, después de décadas recorriendo el imperio y después de que muchísima gente de muchísimos orígenes se les cruzara por el camino, ya eran, dicho rápido y mal, un pueblo multilingüe y muy variado. Bueno, pues este ejemplo con los visigodos era para que tengáis un poco en mente que con los vándalos pasó un poco lo mismo. Cuando llegaron al norte de África y se asentaron en los alrededores de Cartago, la actual Túnez, más o menos, la ciudad, no el país, aunque el país también, la verdad, pues ya era un pueblo muy romanizado y muy latinizado. Pero hablarían vándalo, ¿no? Pues probablemente, pero su lengua principal sería ya el latín. Y si no era la principal, habría un gran bilingüismo. Además, ellos mismos eran una minoría que gobernaba a una mayoría que hablaba una forma de latín. Lo primero es el nombre. ¿Cómo nos referimos a esta lengua? Se ha llamado romance africano, afroromance, que me parece súper guay. Así que ahora, por comodidad y rapidez, vamos a llamarlo afroromance. Sabemos, por testimonios escritos, que todavía se hablaba en la zona de Túnez en el siglo X. Y tenemos inscripciones
desde el siglo XII en esta lengua latina. ¿Tenemos que sospechar entonces que se hablaba ya en el siglo XII? Pues podría ser o podría ser que no. Imaginaos que en el año 7893 viene un marciano y abre un ordenador antiguo que todavía funciona. Casualmente está abierto Twitter y se ve un hilo de una cuenta de gente hablando en latín. ¿El marciano puede asegurar que en el 2024 se hablaba latín? Pues no. Y esto mismo pasa con el afrorromance. Pero también puede pasar lo contrario, o sea, que se siguiera escribiendo y hablando y que no hayan quedado documentos, porque cada vez, lógicamente, se harían menos. Podemos decir que dejó de hablarse entre los siglos X y XII, aunque algunos autores más generosos dicen que se habría podido hablar hasta el siglo XIV. Hay una cosa que se está estudiando actualmente y que es sorprendente, y es que esta lengua romance podría haber influenciado las lenguas de la península ibérica. ¿Cómo? Pero esto es totalmente nuevo, o sea, ¿cómo va a influenciar una lengua de Túnez a la península ibérica? Pues sí, y ya sé que esto se ha dejado de piedra. ¿Qué tendrá que ver? Pues es que cuando los musulmanes conquistaron la península ibérica, la mayoría de sus tropas no eran árabes, eran bereberes de zonas que antiguamente pertenecían al Imperio Romano. Zonas muy poco arabizadas todavía, y precisamente es entre estos entre los que el afrorromance estaba extendido, o sea, entre la población nativa africana. ¡Hala! Pero esto es un cambio a lo que se piensa en general, ¿no? Pues sí, cuando los musulmanes conquistaron la península, en realidad la mayoría de los conquistadores podían comunicarse en mayor o menor grado con los nativos, porque hablaban lenguas similares. Madre mía, esto sí que no me lo esperaba. Pues así es. Podría haber influenciado algo en el romance andalusí, y en el castellano, gallego-portugués, catalán-valenciano, aragonés... Esto no lo sabemos porque la investigación continúa, y evidentemente esta lengua acabó desapareciendo por la influencia del árabe, que en ese momento era la lengua de prestigio de esa zona. Bueno, de esa zona internacionalmente, de hecho. ¿Y cómo era el afrorromance? Pues algunos lingüistas la meten en el mismo grupo que el sardo, en una rama que se llamaría insular, junto con el antiguo corso también. Recordad de la que hemos hablado antes. Esta lengua, por ejemplo, no palatalizó los grupos latinos que, ki, ge, gi. O sea que siguieron pronunciándose como acabo de pronunciar, como en latín. Su plural, por ejemplo, parece que se hacía con una S, que es como forman el plural en la Romania occidental, como el español, por ejemplo. Y también las consonantes oclusivas entre vocales sonorizaron, también como en la Romania occidental, o sea que P, ta, ka pasó a bo, de, ga. Es decir, que el punto de articulación es el mismo, pero pasamos de tener una consonante sorda a tener una consonante sonora. Pero en afrorromance esta sonorización fue más allá. O sea, no se quedó solamente en las consonantes oclusivas que estaban entre vocales, sino también pasó a inicio de palabra. Por ejemplo, la palabra castrum en latín dio Castro, en español se mantiene esa oclusiva sorda inicial, pero en afrorromance dio gasru, o sea que se sonoriza esa K en ga. Además, las vocales no siguen el mismo camino que las de las lenguas occidentales, sino que como en el sardo lo único que pasó es que se perdió la cantidad, pero no cambió el timbre. Te lo explico. Mira, en español, la E breve y la O breve latinas en el latín hablado se abrieron y dieron una E y una O abiertas. Y este es el origen de la diptongación en español, o sea que de porta luego tuviéramos puerta. Porta, porta, puerta. Además, la I breve pasó a E y la U breve pasó a O. Es decir, que todas esas vocales perdieron la cantidad, dejaron de existir las largas y cambiaron de timbre. La I pasa a E, la U pasa a O. Pero en afrorromance o en sardo no cambiaron de timbre, solo perdieron la duración. Esto significa que tanto la I breve como la I larga pasaron a I. Tanto la E larga como la E breve pasaron a E y así sucesivamente. Oye, pues muy interesante. ¿Y qué más? Pues nada, porque no nos da tiempo a más. Pero vamos a ver las dos que nos quedan, que de hecho son de las que más información tenemos, en el próximo vídeo, que os aparecerá aquí. Nati Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!